Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento que verán este video. Bueno, me presento primeramente, soy la profesora Jorgelina, soy profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, que está ubicada en Foz de Iguazú, en la frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Y desde la frontera y sobre la frontera que hoy me gustaría hablarles. En primer lugar, agradezco la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y mucho también me honra poder interactuar y compartir este momento con ustedes y traerles una autora con la cual trabajé en mi estudio de doctorado. Antes de comenzar, decirles que Gloria Anzaldúa, que es la autora que les voy a presentar, es una autora chicana y es una autora que yo conocí hace poquito tiempo y con la cual, como les dije, trabajé los estudios de doctorado y con la cual me siento muy identificada por la temática de frontera y por trabajar la temática de la frontera con la cual trabajo desde una perspectiva de la lengua, pero Gloria lo hace desde una perspectiva de la lengua, de la literatura y de teorías feministas, que después les voy a contar, y decirles que también, si tienen interés, en la UNILA, la profesora Livia Sousa trabajó en su tesis con poéticas femeninas, trabaja muy bien con Gloria Saldúa y estoy segura que les gustará mucho leer su trabajo y conocer un poquito más sobre Gloria. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero se las voy a presentar. Gloria Evangelina Saldúa, que ustedes la ven en la foto, escogí específicamente esa foto porque me parece que de cierta forma refleja el espíritu de Gloria. Nació el 26 de septiembre de 1942 y murió el 15 de mayo de 2004. Fue una poeta, teórico, feminista y escritora chicana. Después vamos a hablar un poquito sobre los estudios chicanos. Como autora, su escritura y poesía discuten la rabia que proviene de la marginación social y cultural. ¿Y qué significa discutir la rabia que proviene de la marginación social y cultural? A mí me gusta definirla como una autora que se coloca en el entre lugar, en el medio. Es una autora que es rebelde por naturaleza, que cuestiona, que ese cuestionar lo hace a partir del concepto de rebeldía. Y tal vez por eso, después cuando profundemos algunos estudios que les voy a mostrar, verán cómo la rebeldía aparece en cada una de sus líneas. Vamos al siguiente slide. También me identifico con ella porque esa rebeldía, fíjense que no solamente la encontramos en sus estudios, sino que esa rebeldía después se hace presente en nuestro texto de Gloria y esa rebeldía a mí me gusta mucho trasladarla también al campo de la lengua, ¿no? Me gusta llamar del portuñol rebelde, que hoy les voy a hablar un poco en portuñol rebelde, más o menos. Bueno, entonces les dije que Gloria es una autora chicana. ¿Y qué son los estudios chicanos? O no sé si alguna vez ya tuvieron oportunidad de acercarse a los estudios chicanos. Bueno, Anzaldúa, digamos que es una de las figuras fundamentales de los estudios chicanos, junto a otras grandes figuras como Moraga y Chela Sandoval, que también si tienen oportunidad de buscar y buscar texto, interesarse un poquito, estaría muy bueno. Y los estudios chicanos es un movimiento que se reivindica y se reivindica bastante fuerte o enérgicamente como parte de la genealogía decolonial. ¿Qué significa esa genealogía decolonial? ¿O qué significa ser decolonial? No sé si ya escucharon la palabra o el concepto. Lo voy a resumir muy brevemente.
ser decolonial está relacionado precisamente con el ser rebelde, transgredir la norma. ¿Transgredir la norma para qué? ¿O ser rebelde para qué? Nos podemos preguntar. Bueno, para quebrar, de cierta manera, lo impuesto por el colonialismo, para pensar desde otra perspectiva, para pensar más allá de los estudios de una sociedad patriarcal, de una sociedad machista y de una sociedad racista. Los estudios decoloniales vienen a cuestionar todo el tiempo. O, como desde la UNILA, nos gusta también decirlo, vienen a pensar desde el sur para el sur. Vienen a pensarnos desde nuestro lugar. Y eso lo hace Gloria todo el tiempo, a partir de su propia identidad. Y Gloria marcó los estudios chicanos en 1987 con un texto extraordinario, La Frontera, que por eso les dije al principio que yo me identifico tanto con Gloria por el concepto de la frontera y que no tiene que ver a veces con esa frontera apenas geográfica o física, sino que tiene que ver con todo tipo de fronteras, con las fronteras con las cuales nos enfrentamos todos los días y cómo transgredir esas fronteras y cómo poder saltarnos esas fronteras. Y además es un texto fantástico porque no es un ensayo, no es un poemario, ni es siquiera una autobiografía. La frontera, el texto de Gloria, es todo a la vez. Mezcla en un texto todos los géneros, el ensayo, el poemario, la autobiografía, y además lo hace mezclando las lenguas. Próximo slide. Vamos a ver en el próximo slide también que chicano es el nombre dado a las personas que tienen descendencia o que son mexicanas y viven en los Estados Unidos. El movimiento surgió en los años 60 y fue creado para que los mexicanos y descendientes luchasen contra el prejuicio y la desigualdad que enfrentaban en suelo americano. Precisamente de ahí, de esa raíz, es que nace el concepto de rebeldía de Gloria, o como yo lo veo, desde luchar contra la marginalización, luchar contra los prejuicios, luchar contra la desigualdad social. Y eso se ve todo el tiempo en todos los escritos de Gloria. En el próximo slide vamos a ver, o vamos a pensar un poquito qué es ser chicano. Vimos los estudios chicanos, chicano, y qué es ser chicana para Gloria. Bueno, tanto la cultura cuanto el estilo chicano surgió en California, en Estados Unidos, como dije anteriormente, con los descendientes de mexicanos. Y se llamó el movimiento chicano o simplemente el movimiento. Y luchaba, cuando le dije anteriormente, luchaba contra el preconcepto, el prejuicio, la marginalización, luchaba para obtener los mismos derechos civiles y para reivindicarse desde cierta forma de estoy aquí y tengo los mismos derechos que cualquier estadounidense que haya nacido en esta tierra, ¿no? O en este territorio. Y por eso también en los textos de Gloria vamos a ver cómo el territorio está siempre muy marcado, cómo la identidad, ¿no? Y cómo cuestionarse todo el tiempo la identidad. Yo les traje algunos trechos después que vamos a leer para que podamos pensarnos eso de cómo cuestionarnos todo el tiempo la identidad o cómo nos cuestionamos todo el tiempo la identidad cuando estamos en la frontera o cuando somos de frontera. Ella dice en varios de sus textos algo que me gusta mucho, que es estoy desnorteada. Cuando pensamos en varias cosas y nos mareamos, estoy desnorteada. Todas las lenguas, todas las culturas
me hablan a la vez. Son múltiples a la vez. ¿Pasamos al próximo slide, entonces? Bueno, y Gloria siempre, o sea, desde muy joven experimentó la marginación creciendo en la frontera entre México y Texas, como hija de hispanoamericano y un nativo americano. Ansaldúa nació en el rancho Jesús María, en el valle del Río Grande del Sur de Texas, como la mayor de 4 hermanos. A lo largo de su infancia, sus padres se trasladaron y trasladaron a su familia también a diversos ranchos, ¿no? Porque trabajaban como agricultores migrantes. Entonces iban migrando para diferentes ranchos, trabajando en la agricultura, y Gloria hizo todo ese proceso. Y en ese proceso, por eso también el territorio está tan presente en la literatura de Gloria Ansaldúa, en ese proceso es donde Gloria experimentó diversas marginaciones, ¿no? O prejuicios también. Bueno, Ansaldúa trabajó en los campos también, y fue en los campos donde percibía también mucho el territorio, el paisaje y cómo era vivir al margen. También me gusta mucho traer este concepto de vivir al margen. Trasládense un poquito y pensemos cuando vivimos en la frontera. Vivir en la frontera es vivir al margen, es estar en el margen, es estar en el entrelugar, en ese entre fronteras, entre culturas y entre lenguas. Y esos conceptos, ese entre lugar, entre fronteras y entre lenguas, se percibe todo el tiempo en la literatura de Gloria. Pasamos para el próximo slide. Como escritora, viviendo todos esos procesos, trabajando, migrando, teniendo el concepto de territorio también muy presente, se dedicó completamente, prácticamente toda su vida a la escritura. Bueno, también se dedicó a la enseñanza sobre feminismo, lo hizo brevemente, dio conferencias, trabajó con estudios chicanos y trabajó también en la Universidad de San Francisco, la de California y Santa Cruz. Y fundamentalmente, además de escritora, Gloria fue activista política, muy fuerte y muy presente. Y Gloria tenía muy claro de que el escribir era un activismo político. Y su objetivo principal era encontrar formas, buscar maneras de construir un movimiento feminista, multicultural e inclusivo. Además, creo, por las lecturas que hice de Gloria, ¿no? Creo que además de buscar ese movimiento feminista, multicultural e inclusivo, Gloria participaba y lo hacía activamente como activista política a través de su escritura para buscarse a ella misma, ¿no? O tal vez para cuestionarse su identidad, para cuestionar ese lugar desde donde estaba y cómo participaba desde ese lugar. Bueno, en el próximo slide, Gloria en La mujer, en el texto La mujer, es una conciencia de las tierras fronterizas de 1990, dice lo siguiente. En la confluencia de dos o más corrientes genéticas, con cromosomas constantemente cruzando los entrelugares, lo diverso, aparece siempre en la literatura de Gloria. Una mezcla de carreras, siempre aparece también el concepto de mezcla. En lugar de generar un ser más bajo, proporciona progenie híbrida, una especie cambiante, más maleable, con una rica colección genética. El de esta polinización racial y biológica, cultural y biológica, cruzando una conciencia extraña. Es en este momento en formación una nueva conciencia de raza mixta.
En realidad, en este pequeño párrafo que les traje, Gloria se está cuestionando a ella misma y su propia identidad, como ella lo dice, híbrida, en ese constante hibridismo de ser chicana, de sentirse mexicana, de sentirse estadounidenses, en esas lenguas que se cruzan y se mezclan. Gloria dice que en esa conciencia extraña es en este momento una formación, una nueva conciencia de raza mixta. Y ahí nace también, cuando ella dice esa nueva conciencia de raza mixta, o esa nueva conciencia, como ella también la llama, esa conciencia que es rebelde, ¿no? Que se cuestiona todo el tiempo, que no acepta todo el tiempo y que a través de la escritura y de la literatura cuestiona todo el tiempo. En el próximo slide me gustaría leer con ustedes otro trecho de un texto de Ansaldúa de Gloria de 1987 que particularmente me gusta mucho y donde también vamos a ver cómo esa identidad es maleable, ¿no? Cómo esa identidad va y viene, cómo esa identidad cruza los lugares. Y esa conciencia mestiza, Gloria nos dice, ser tricultural, chicana, mexicana, estadounidense, monolingüe o bilingüe o poliglota, hablar en dialecto, estar en perpetua transición, lo que yo les decía antes, ¿no? Este movimiento. Este movimiento en la literatura de Gloria se ve siempre, está siempre en perpetua transición, como si fuese el movimiento de un río, o el movimiento de un mar, o el movimiento de las aguas, ¿no? O tal vez el movimiento del entrelugar. La mestiza se enfrenta al dilema del engaño. ¿Qué colectividad la hija de Morena mamá escucha? Está hablando de ella misma, ¿no? Creando en una cultura, emparedado entre las culturas, cubriendo las tres culturas y sus sistemas de valores. La raza mixta pasa por una lucha carnal, una lucha fronteriza y una guerra interna. Fíjense que por medio de la poesía, en realidad está cuestionando los sistemas de poder de la cultura también, ¿no? Cuando estamos en el entrelugar, cuando estamos en la frontera, ¿cuál es la cultura que domina? ¿Cuál es la cultura que nos domina? ¿Cuál es el sistema de valores? Y después, cuando termine de leer, voy a cuestionar un poquito a partir de este lugar, desde donde yo estoy, y tal vez ustedes puedan también hacer ese movimiento a partir del lugar desde donde ustedes están. Como todas las personas, percibimos la versión de la realidad que nuestra cultura comunica. Como otros que poseen o viven en más de una cultura, recibimos varios, a menudo, mensajes opuestos. La reunión de dos estructuras de referencia, varias culturas, ¿no? Consistente en sí mismo, pero a menudo incompatible. Causa un shock, una colisión cultural. El concepto de colisión cultural también se maneja mucho en la literatura de Gloria Ansaldúa. Ella siempre está en shock, siempre está, como ella dice, desnorteada. Entonces siempre está entre uno y lo otro. Y yo les decía que quería hacer un movimiento a partir también del lugar a donde me encuentro, como para traérselos de ejemplo. Imaginemos aquí la frontera. Brasil, Argentina y Paraguay. Pensemos, ¿cuál es la cultura que domina? ¿Cuál es la lengua que domina en esta frontera? ¿Y por qué? ¿Qué se mezcla ahí? ¿Cuál es el sistema de valores, de poder? ¿No? En las escuelas, pensemos, en las escuelas de Foz de Iguazú, si pienso en las escuelas, por ejemplo, de Foz de Iguazú, muchos alumnos están matriculados en las escuelas de Foz de Iguazú, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, escuela fundamental, ensino medio.
que são imigrantes, que falam outras línguas. Muitos cruzam as fronteiras para estudar. Muitos falam o guarani, muitos falam o espanhol. Qual é a língua que predomina? Qual é a língua que está sempre presente? É o português. E muitas vezes o guarani, ou muitas vezes o espanhol, é invisibilizado. Não se fala. Não se diz sequer que está presente nessa cultura escolar. Por quê? Porque há um sistema de valores, há um sistema de poder, onde sempre essa língua que predomina tem a ver também com essa cultura que se genera dentro da escola, com esse sistema de valores, com esse sistema de poder que podemos perceber. Eu trouxe como escola exemplo para que vocês pudessem pensar comigo. Mas a escola, a sociedade, quando eu vou, por exemplo, aqui ao supermercado, muitas línguas, escuto o guarani, escuto o árabe, escuto o espanhol, muitas línguas circulam. Mas as paisagens linguísticas que encontro na cidade são em português e algumas paisagens linguísticas em inglês, algumas paisagens linguísticas em inglês, sim, em espanhol, mas muito pouco, e em guarani. Por que não encontro muitas em guarani? Está o Paraguai aqui, deste lado. E na Argentina, também em Porto Iguaçu, se fala, circula o guarani. Então, por que não encontro aqui cartaz em guarani? Embora, claro, que muitos nomes de Foz do Iguaçu são em guarani ou têm referência ao guarani. Mas por que não encontro cartaz? Por que eu entro na escola, em uma instituição, e não encontro cartaz em espanhol, não encontro cartaz em guarani? Qual é o sistema de poder e de valores que circula, então, na sociedade? Tudo isso, eu trouxe todos estes exemplos para que vocês vejam que tudo isso circula na literatura de Glória Anzaldúa. Então, a vezes, assim, quando pensamos em Glória, quando eu falei no início, quando pensamos em Glória, eu falei no início que ela traz seu livro principal, La Frontera, que não é um poemario, não é um livro de ensaio, não é um livro de literatura, sino que é tudo ao mesmo tempo, porque ela também questiona o tempo todo as línguas, ela também questiona o tempo todo os sistemas de poder, o sistema de valores que circulam na fronteira e pela fronteira. No próximo slide também quero compartilhar com vocês outro parágrafo de um texto de Glória que se relaciona con lo que les venía diciendo y se relaciona con ese concepto de estoy desnorteada. Todas las voces. Comencé a pensar, sim, sou chicana, mas isso não define quem eu sou. Sim, sou mulher, mas isso também não me define. Sim, sou lésbica, mas isso não define tudo o que eu sou. Sim, venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária. Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiçagem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena ou negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu, que está aí, no entre-lugar, de todas essas categorias diferentes. O que é que isso faz com nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? Eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. Glória faz isso o tempo todo. Ela pensa a fronteira para tentar criar uma teoria de existir na fronteira e de resistir na fronteira. Eu precisava, por conta própria, achar algum outro término que pudesse descrever um nacionalismo mais poroso,
aberto a outras categorias de identidade. Olha, vou trazer esse exemplo para vocês aqui comigo. Claro, que talvez possamos analisar outros aspectos, mas vou trazer esse exemplo aqui comigo para que vocês também possam pensar. Sou argentina, moro há 20 anos no Brasil e já atravessei muitas fronteiras aqui no Brasil, porque morei no Nordeste, morei no Sudeste, morei no Centro, moro agora no Sul e na fronteira. Muitas vezes eu falo que eu me sinto estrangeira no meu próprio país quando eu vou na Argentina. Eu questiono então meu nacionalismo o tempo todo. Posso falar que sou argentina, de fato, e o que é ser argentino? O que é ser brasileiro? Vocês podem falar que são brasileiros, e o que significa ser brasileiro? E quando vocês moram em outro país, ou quando vocês moram na fronteira, o que significa morar em Foz do Iguaçu quando temos Argentina aqui a 5 minutos, Puerto Iguaçu, e Paraguay, Ciudad del Este, a otros 5 minutos. Y a ponte de amistad entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este é atravessado o tempo todo, se pode atravessar a pé, diferente talvez da ponte da Argentina. Mas a ponte do Paraguai se pode atravessar a pé, cruzamos para fazer compras. Então, eu posso falar que estando nesta fronteira, eu sou totalmente brasileiro. O que significa ser totalmente brasileiro? E talvez vocês, quando escutem, comecem a pensar e talvez não encontrem uma resposta. Glória faz isso, se questiona o tempo todo. Mas o que significa ser chicana? Ser mexicana? O que significa? O que significa ser de la clase proletaria? Trabalhou como nas fábricas, como expliquei para vocês, com a família agricultora. Mas ela já não é mais, porque depois, como acadêmica, já saiu dessa classe proletária, já não é mais. E que significa, então, questionar-se o que foi e o que agora é. Desde que lugar nos fazemos essas perguntas, ou nos questionamos nossa própria identidade? E é bom nos questionar nossa própria identidade, porque quando nos questionamos nossa própria identidade, começamos a perceber ou a ver outra visão do mundo, outra visão das coisas. A vezes começamos a ter também mais empatia. A vezes quando nos questionamos desde nosso lugar, estar en ese entre lugar nos permite também nos questionar outros privilégios que nós temos. No próximo slide, vamos a ver que más o menos con lo que les venía diciendo ahora es, como mestiza, no tengo país. Mi patria me dejó. Es un poco el ejemplo que les di antes, cuando les dije que yo cuando voy a Argentina muchas veces me siento extranjera en mi propio país. Y eso tiene que ver, claro, con cómo pienso yo el Brasil, cómo pienso Brasil y cómo pienso todos los lugares por donde pasé. Porque no es solamente vivir en otro país, estar en otro país. Es también el cuestionarse, el interrogarse, el preguntarse todo el tiempo. ¿Qué significa? Y ahí Gloria nos dice, no tengo país, mi patria me dejó, soy mestiza. En el próximo slide, les traje la verdad un programa que me gustaría que después, en algún momento, yo no lo voy a pasar aquí, pero me gustaría que en algún momento ustedes lo puedan escuchar, porque es un programa donde una actriz prestó su voz para interpretar una carta que Gloria envía a las mujeres tercermundistas titulada Hablar en lenguas.
Y es un relato muy bonito para pensarnos, para también enunciarnos desde diferentes geografías. La escritura de Ansaldúa reúne el inglés, el español, y lo hace en esa mezcla constante y diversa, como les dije antes, y tiene que ver, que se deriva de esa necesidad de pensar la frontera y teorizar a partir de tierras fronterizas, ¿no? Su trabajo hace especial hincapié en la conexión entre el lenguaje y la identidad. Lenguaje, identidad, territorio, y expresa todo el tiempo la preocupación por aquellos que renuncian a su lengua materna para adaptarse a una sociedad. O, como yo les decía anteriormente y les traía el ejemplo, imaginémonos, por eso se cuestiona todo el tiempo los sistemas de valores y de poder. Imaginémonos, como yo les comenté antes, en las escuelas aquí de Foz de Iguazú, alumnos que vienen de Paraguay, alumnos que estudian, que vienen de Argentina, que muchos hablan el guaraní, el español, y acaban renunciando a su lengua materna para adaptarse a ese sistema de valores impuesto por, eh, por una sociedad o por un sistema de teorías, ¿no? Acaban renunciando a su lengua materna para hablar el portugués. Gloria cuestiona todo el tiempo eso. Bueno, en el próximo slide, ahí está, la capa de su libro principal, se llama La frontera, la nueva mestiza. Es, bueno, Gloria tiene otros escritos, en fin, pero La frontera es uno de sus libros principales y si pueden, búsquenlo, léanlo, les va a gustar muchísimo, no lo dudo. En el próximo slide les traigo algo que más que nada para mostrar la referencia, ¿no? Claudia de Lima Costa y Eliana Ávila, que trabajan en la Universidad Federal de Santa Catarina, escribieron sobre Gloria Ansaldúa, conciencia mestiza y feminismo da diferencia. Y lo que les traigo está en este artículo, ¿no? Frontera, el libro Frontera, he visto por algunas feministas como tentativa de Ansaldúa de ir além do feminismo. He visto para pensar a diferencia, para pensar muchos conceptos que Gloria reúne en un libro, que trabajó durante toda su vida y que reúne en un libro das fronteras. Profesora Claudia, profesora Eliana nos traen que Gloria va além en su libro A Frontera y es una tentativa de ir além do feminismo y pensar también otras cuestiones, a geopolítica da mestizaje, do hibridismo presente, muy presente en la frontera entre México y Estados Unidos. Un próximo slide, hay la capa de otro libro, El puente que llamamos Hogar, también un libro muy importante de Gloria Ansaldúa. Algo que no les dije, que hay pocos estudios que se tradujeron al portugués. Y no les dije al principio, Gloria es poco conocida dentro de la academia, dentro de las instituciones. Es necesario alzar la voz para que se conozca más a Gloria Ansaldúa y para que se estudie también más sus escritos, sus poemas, sus ensayos, o todo a la vez. Bueno, y ya un poquito para ir pensando algunas cosas con ustedes, en el próximo slide le traigo una figura que trabaja en los dos libros que les mostré anteriormente, que es el concepto de frontera pensado, a mí me gusta decirlo, pensado a través de esa imagen, pensado a través de las grietas. No es una grieta que apenas se quiebra, que está rota, sino es una grieta que da posibilidad a pensar una esperanza. Esa imagen de la grieta que ven ahí es una imagen que también trabajó bastante Catherine Walsh. Catherine Walsh es una estudiosa de los estudios interculturales
y que también si tienen oportunidad de leerla o de buscar información sobre Catherine, búsquenla porque les va a gustar mucho para quien se interesa por los estudios interculturales, los estudios culturales. Y esa imagen refleja un poco ese pensar la frontera o pensarse, porque en la frontera es posible ver la esperanza. En cualquier frontera es posible ver la esperanza. Pensando en el momento actual, ayer vi una imagen que me pareció así, perfecta. Vi un meme, una imagen, donde había una menina en un columpio, en una hamaca. Ahora no me lembro cómo se fala en portugués, mas vos se van a lembrar. Entré una menina en un columpio, en una hamaca, que estaba así, y de este lado estaba a esperanza, y de este lado aquí a desolación. La frontera aquí, esperanza, desolación. O esperanza y no esperanza. Y a menina iba así, de esperanza a desolación, de esperanza a desolación. Es más o menos un momento actual no cual estamos atravesando, ¿no? Que pasamos de esperanza a desolación, de esperanza a desolación o tempo todo. Então, eu gosto de pensar a fronteira a partir de uma fronteira que me faz esse desnortear, talvez, como nos fala Glória, esse estar aqui, estar lá, estar no entrelugar, mas não é só isso. Nesse entrelugar e na fronteira é possível ver alguma esperança, é possível ter alguma esperança. Bom, no próximo slide, resumiendo un poquito, Gloria entonces habla sobre México, sobre Estados Unidos, sobre la frontera, sobre ser chicana. Habla del genocidio blanco sobre el indio, se cuestiona todo el tiempo eso, la opresión múltiple también sobre la India, sobre la resistencia, sobre las lutas. Habla del desprecio, el castigo social, sobre el género principalmente, habla sobre el machismo, habla la Malinche y habla la Llorona como figuras fundamentales de México. Y les traje esa imagen porque si buscan en internet van a encontrar también un texto grabado muy interesante que les va a gustar, donde Gloria habla sobre la Malinche, sobre la Llorona. Bueno, en el próximo slide hay un texto también, un artículo en internet, cómo domar una lengua salvaje. Fíjense que aparece el concepto de salvaje, en resistencia. De Gloria Anzaldúa, que está traducido por Joana Plaza Pinto, Carla Cristina dos Santos. Lo pueden encontrar en internet. Y les quería traer también, ya para finalizar, un trecho, un pedacito de lo que dice Gloria, que tiene que ver con la lengua y se relaciona con lo que estábamos hablando. Voy a leerlo y después vamos a analizar un poquito. Nós vamos ter que controlar sua língua. O dentista dice, arrancando todo metal da minha boca. Presten atención en las metáforas. Os pedacinhos prateados estatelam e tilitam na escupideira. Minha boca é uma veta madre. O dentista está limpando minhas raízes. Eu sinto uma baforada de mau cheiro quando arquejo. Eu não posso tampar este dente agora. Você ainda está drenando. Ele diz, nós vamos ter que fazer alguma coisa com a sua língua. Eu escutei a elevação raivosa na sua voz. Minha língua retém-se, empurrando para fora os tufos de algodão, repelindo as brocas, as longas agulhas finas.
Eu nunca tinha visto nada tão forte ou tão resistente, ele diz. E eu penso, como você doma uma língua selvagem? Adestra-la para ficar quieta. Como você refreia e poesela? Como você faz ela se submeter? Fíjense en ese trecho cómo cuestiona lo que decíamos anteriormente de muchas veces cómo nos subvertemos y dejamos de lado nuestra lengua materna para entrar dentro del sistema, para pertenecer al sistema. Y como muchas veces no es solo la lengua lo que dejamos de lado para pertenecer a un supuesto sistema, sino también cómo dejamos de lado nuestra cultura, cómo dejamos de lado quién somos realmente, para encajarnos, para pensar, entre comillas, que nos encajamos. Bueno, las referencias están en el próximo slide y quería un poco terminar. A mí me gusta toda la literatura de Gloria Saldúa, pero ese trecho me parece fundamental para poder pensar también. Podemos pensar varias cosas, para pensar también los ejemplos que les traje en las escuelas de la frontera, para pensar también los inmigrantes, para pensar varias cuestiones desde los lugares donde estamos y donde cada uno de nosotros está. Lean a Gloria, busquen en internet, después le pueden preguntar al profesor Cayo, o pueden preguntarme si quieren también, pueden escribirme y preguntarme luego, y me encantará pasarles más referencias y poder conversar e interactuar más sobre Gloria Saldúa. Bueno, espero que nos veamos en otra oportunidad, que podamos también interactuar en otra oportunidad y que pueda estar con ustedes aquí en la frontera cuando todo esto pase. Que nuestro columpio, que está entre la esperanza y la desolación, está en ese entrelugar, se quede en la esperanza y que este momento pase luego.